Alejandro, cordial saludo para usted, para la mesa y para todos los oyentes. Pues mire, el presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, decretó en horas muy tempranas, esto en medio del juicio político en su contra, la denominada muerte cruzada, que disuelve la Asamblea Nacional, que es el Parlamento, y convoca además a elecciones generales anticipadas, de modo que gobernará mediante decretos, esto hasta que asuma su sucesor. Pues escuchemos precisamente al presidente Guillermo Lasso haciendo este anuncio. Decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales. Pues precisamente estamos en línea con el embajador de Ecuador en Colombia, Gonzalo Ortiz. Embajador, gracias por estar con nosotros, buenas tardes. ¿Y cuál es la situación política hoy en Quito, en Carondelet? Gracias, Alejandro, buenas tardes a la audiencia, buenas tardes, Juliana. La situación es que esta medida del presidente es una medida patriótica, lógica además, ante la arremetida ciega de la oposición. La Constitución ecuatoriana, como acaban de escucharle al presidente, le otorga esta facultad curiosa, ¿no? Porque esta es una facultad más de un régimen parlamentario, pero está en la Constitución de 2008, que fue promovida precisamente por el expresidente Correa. En esa Constitución hay esta facultad de, por una vez en su mandato y durante los 3 primeros años, optar por la disolución de la Asamblea y convocar a elecciones, a nuevas elecciones. De alguna manera el presidente Lasso está sacrificando su periodo, es decir, él tenía para 2 años más, y ahora, en el mejor de los casos, hasta las elecciones pasarán 6 meses o algo así, hasta que vuelva haya las elecciones y el cambio de gobierno. Entonces el presidente tiene derecho, por este artículo de la Constitución, a gobernar mediante decretos ley. Le ha pedido al Consejo Nacional Electoral que convoque a las elecciones. Es el Consejo Nacional Electoral que convoca, tiene 7 días para hacerlo, pero el presidente le ha pedido directamente a la presidenta del Consejo Nacional Electoral que ojalá fuera hoy mismo que salga la convocatoria. Y entonces tendremos elecciones presidenciales y legislativas en el tiempo que diga el Consejo Nacional Electoral. Sí. Y allí habrá un cambio de gobierno. El presidente lo ha hecho porque era imposible seguir gobernando con una asamblea que estaba en una posición de acoso irracional a todo lo que era el Ejecutivo. Embajador, evidentemente esta es una ideación de Correa, esa enmienda constitucional, pero este no es un esguince legal que tiene ese mal sabor, incluso Rafael Correa ya lo ha llamado de golpe de Estado. Es curiosísimo, ¿no? Que Correa es el que hace esa constitución. Él es el que decidió. Como ustedes saben, incluso se cambió el texto constitucional la última noche de la Asamblea Constituyente, como lo denunciaron en su momento algunos de los miembros de esa Asamblea, y ahora dice que es un golpe, cuando hasta hace poco él mismo llamaba a que se llame a la muerte cruzada. La verdad es que es una facultad constitucional. Es curioso, como les decía, 2 artículos del 130 me parece, y el 130 le da a la Asamblea la posibilidad de revocar el mandato del presidente, y ya lo intentaron en junio pasado, y les falló porque no tenían el número suficiente de votos. Ellos también podían hacerlo una vez durante los 4 años, ya ejercieron eso y no les resultó la jugada. Y ahora que el presidente Lasso lo hace, Correa se anima a decir que es un golpe, es una cosa totalmente absurda, ¿no? Porque es totalmente constitucional lo que se ha hecho. Sí, embajador, buenas tardes, le habla Juliana, y la pregunta es, la votación para decidir si se destituía o no al presidente, esto a raíz del juicio que está enfrentando, se debía decidir el próximo sábado. Tengo entendido que tras el recurso de la muerte cruzada, pues el presidente Guillermo Lasso evitó que esto ocurra para el próximo sábado. Entonces, ¿qué se viene o qué se va a hacer a partir de esta decisión?
Bueno, en realidad no sabemos si había o no los votos para destituir al presidente. En el gobierno del Ecuador hay la seguridad de que no había los votos para destituirlo, pero nunca sabremos eso. En realidad el gran problema es que esa oposición venía por todo lo demás. Ya habían nombrado un Consejo de Participación Ciudadana híbrido en el que el presidente de ese Consejo de Participación Ciudadana era el abogado que defendió a Correa en el juicio por sobornos. Y entonces lo que iban es a nombrar a un fiscal y a un procurador y a unos jueces y a todo lo demás de acuerdo a su gusto y sabor, atropellando la Constitución. El presidente Lasso ha tomado esta decisión de una manera patriótica y democrática y constitucional, porque eso le permite la Constitución. Quiero referirme a una declaración que entregó en su cuenta de Twitter el presidente Gustavo Petro para referirse también a la situación allí del presidente Lasso y al parecer una interferencia que habría hecho el expresidente Andrés Pastrana, según la denuncia del presidente Petro, para que el Congreso no adelantara ese juicio político o no concluyera con la destitución del presidente Lasso. ¿Cómo interpreta el gobierno ecuatoriano esa declaración del presidente Petro? El presidente Petro mostró en esto un apoyo a la democracia ecuatoriana, porque el expresidente Pastrana no firmó un manifiesto que firmaron 27 expresidentes de la línea de centro derecha y derecha, en que están varios expresidentes colombianos. El presidente Pastrana no quiso respaldarle, digamos, abiertamente al presidente Lasso como hacía ese manifiesto, y entonces el presidente Petro lo que hace en su Twitter es justamente criticar a Pastrana por no respaldar la democracia ecuatoriana. Señor embajador Gonzalo Ortiz, embajador de Ecuador en Colombia, gracias, y por supuesto seguiremos muy atentos al desarrollo que esta noticia tendrá en las próximas horas. Ya lo decíamos, con estas medidas que están tomando o que quieren adoptar los ya asambleístas, pero también la siempre fuerza decisiva allí en Ecuador, como es el movimiento indígena. Gracias por habernos atendido, les deseamos una feliz tarde. Buenas tardes.